Vamos a continuar, la ayuda del Señor, el estudio de Deuteronomio y iniciamos el capítulo 15. Vamos a ver los primeros 11 versos de este capítulo. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice, al fin de cada 7 años harás remisión. Y este es el modo de la remisión. Todo acreedor condonará lo que haya prestado a su prójimo. No se lo exigirá a su prójimo o a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Yahvé. Al extranjero se lo exigirás, pero tu mano perdonará todo lo que tu hermano tenga tuyo, para que no haya en medio tuyo menesteroso alguno, porque Yahvé te bendecirá abundantemente en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que la poseas. Contar que escuches atentamente la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Porque Yahvé tu Dios te bendecirá como te tiene prometido, prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna y te digas, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle, y clame contra ti a Yahvé, y sea en ti pecado. Sin falta le darás, y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de toda tu tierra. Este texto que acabamos de leer es una invitación, es un llamado a la generosidad. Es un llamado al dar, al apoyar a los demás. Y el texto, en estos primeros 3 versículos, comienza planteando una forma de ser generoso para Israel. Al final de cada 7 años, dice el texto, harás remisión. Y esta palabra, ¿sí?, es una expresión que significa dejar caer o soltar. Curiosamente es la expresión que se utiliza en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, cuando se habla de Jezabel y cómo se le deja caer por la muralla. ¿Sí? Es liberar algo, es soltar algo. Pero se utiliza para dejar ir al esclavo o dejar descansar la tierra. Jesús utiliza esta expresión cuando habla de su vocación. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y una de las cosas que dice es para traer libertad al cautivo, para dar remisión al que está cautivo. Ese es algo que debía suceder en Israel cada 7 años. El versículo 2 nos establece el cómo se debe hacer. ¿Cuál es el modelo de la remisión? Y el modelo de la remisión es perdonar lo que se haya pedido prestado, es condonar la deuda, es dar la deuda como pagada. Y en el Israel del Antiguo Testamento se entendía que el prójimo era el hermano, la misma persona del pueblo, ¿sí? Este año será de remisión a Dios y por eso vas a perdonar las deudas. Si usted recuerda la oración del Padre Nuestro, se recuerda, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aunque nosotros utilizamos usualmente la expresión ofensas, el texto está pensado en términos de deuda. Sí, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Esa es la idea de la remisión. Ahora, se establece en el verso 3 que al extranjero sí se le puede exigir, ¿sí? Pero al hermano se le puede perdonar, al prójimo se le puede perdonar. Ahora, aquí hay un elemento que para nosotros es diferente. Cuando Jesús plantea quién es el prójimo, Jesús trasciende la enseñanza de Deuteronomio.
en Deuteronomio para Israel, el prójimo era solamente el que es de la misma nación, que es del mismo pueblo. Para Jesús, el prójimo es el samaritano, aquel de la nación enemiga, aquel al que no aprecio, con el que no me la llevo bien. Ese es el prójimo. En ese sentido, para nosotros el mandato es mucho más amplio, porque el llamado a hacer el bien no es solamente con aquel que es cercano a mí, el llamado a hacer el bien es con cualquier persona que el Señor cruce en mi camino. Ahora, los versos 4 y 5 continúan con esta idea. ¿Por qué se creó un año de remisión? Para que no haya, dice el pasaje, en medio tuyo menesteroso. La expresión acá es una palabra que es la palabra que se utiliza genéricamente en el Antiguo Testamento para hablar de la pobreza, para que no haya en medio de ti alguien pobre. Y un menesteroso en el Antiguo Testamento es alguien que es pobre pero no es mendigo. Es una persona que no tiene lo suficiente pero que trabaja. ¿Sí? Es una persona pues, a la que no le alcanza, pero no es una persona que vive de la mendicidad, es una persona que está ejerciendo un tipo de esfuerzo, lo está intentando. Esa es la idea detrás del pobre en este pasaje. Y para que no haya pobre en medio de ellos, porque Dios bendice literalmente. Y básicamente es, si tú das, lo que el texto dice, que se traduce acá como bendecir abundantemente, es bendecir bendiciendo. Recordemos que ese tipo de expresiones es una expresión enfática. Dios quiere bendecir a Israel, pero espera de Israel un corazón generoso que no solamente se preocupa por ellos mismos, se preocupa por los demás. En el capítulo 19 del libro del Levítico, cuando se plantea qué es la santidad, parte de lo que se plantea con la santidad es no recoger todo lo que está en el campo hasta las esquinas. ¿Por qué? Porque lo que estaba en los bordes del campo era lo que la persona pobre podía coger ahí a borde de carretera para alimentarse. Y se presenta como un elemento de santidad, la generosidad al dar, el bendecir la vida de otras personas. ¿Sí? Dios te va a bendecir con tal que escuches atentamente la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Ser generoso es aquello que hacemos convencidos de la bendición de Dios. La generosidad no está marcada por el tener muchísimo, está marcada por la gratitud de saber que lo que se tiene viene de la mano del Señor. Verso 6, porque Yahvé tu Dios te bendecirá como te tiene prometido. Y esto que sigue es algo que es muy común en el mundo evangélico. ¿Sí? Cuando a uno lo quieren bendecir, entonces utilizan este tipo de bendiciones que aparecen acá en Deuteronomio. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Y uno dice, aleluya, amén, sí, yo quiero ser de esos. Curiosamente, esta referencia aparece en el Salmo 37, verso 21, o en el Salmo 112, verso 5, o en Proverbios 22, 7. Cuando aparece, no está enfatizando lo económico. Está pensado en torno al carácter de Dios que refleja el que está en relación con Dios. Es decir, que cuando uno piensa en prestar y en no tomar prestado, cuando uno piensa en dominar acá, no se está enfatizando la condición económica que se necesita para poder hacerlo. Se está enfatizando la condición del corazón. La persona que no es generosa, la persona que no es agradecida, no lo es por condiciones económicas. No lo es por condiciones de su corazón. Cuando la persona es generosa, cuando la persona es agradecida, su corazón da aún de lo limitado que pueda tener.
Yo sé que muchas personas se plantean, uno muchas veces lo hace, es que si yo tuviese mucho, yo sería generoso. Resulta que no, que la generosidad es un elemento del corazón del creyente que es independiente a la condición económica. El generoso es generoso en lo poco y en lo mucho. Y si no somos capaces de ser generosos en lo poco, no importa que tengamos mucho, tampoco somos capaces de ser generosos. Y en ese sentido, ese verso 6, en las otras apariciones que yo les mencionaba, el Salmo 37, el Salmo 112 o Proverbios 22, está anclado al elemento de es mi corazón, el que dice si yo soy generoso o no. No mi condición económica, es mi corazón el que permite ver la generosidad que hay en nosotros. Cuando haya en medio de ti, verso 7, menesteroso, cuando haya en medio de ti un pobre de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, no serás indiferente, no cerrarás tu mano a tu hermano que es pobre, sino que la abrirás liberalmente, la abrirás con mucha libertad, la abrirás con toda y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. ¿Sí? Cuando tengas, vas a compartir y lo vas a hacer con libertad en tu corazón. Vas a ayudar, no vas a ser como ese hermano que se describe en Santiago capítulo 2, que ve al necesitado y le dice, ay, el Señor te bendiga y el Señor te ayude, pero no hace nada para ayudar. No, no. Cuando haya en medio de ti alguien necesitado, vas a pensar en esa persona y vas a dar con generosidad. Vas a ayudar generosamente a aquel que necesita de tu ayuda generosa. Y en ese sentido, Israel se caracterizó a lo largo de la historia por ser un pueblo que estaba siempre pendiente de los suyos y daba. Y usualmente uno relaciona a las personas de Israel con gente próspera, con gente a la que le va bien en los negocios. Pero en muchos sentidos es gente que cuida de los demás. Es gente que está dispuesta a dar para el que necesita. Y en ese sentido puede recibir cuando necesita. Yo creo que nosotros debemos practicar la generosidad con aquel que está en necesidad. Pero el pasaje da una advertencia. Guárdate, cuídate, pon tu empeño en que no haya en tu corazón intención maligna. Y cuando se acerque el año de la remisión, pienses, no, si yo le presto y el próximo año es el año de la remisión, pues no me va a pagar. Entonces prefiero no prestarle. ¿Sí? La generosidad es algo que el Señor espera de nosotros. Ser agradecidos, ser generosos, dar para otros. Y en ese sentido, el texto advierte, si tu hermano clama contra ti, te será contado como pecado. Santiago, en capítulo 4, en el verso 17, nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si usted está en capacidad en el momento de ayudar a su hermano en necesidad y se hace el que no es con usted, le es contado como pecado. Debemos ser personas que están dispuestas a la generosidad, porque al que dio mucho no le hizo falta. El Señor es el que provee. Y si podemos ser generosos, es porque Dios ha dado provisión. Él siempre provee, Él siempre nos da. ¿Sí? Sin falta, dice el verso 10, le darás. Y tu corazón no será mezquino, no será ajeno
a la realidad de tu hermano. Y si haces esto, Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Proverbios 15, verso 4, el que da al pobre le presta a Dios. Y uno puede pensar, pero es que si lo doy al pobre, el pobre no tiene con qué devolvérmelo. Gracias a Dios no tiene con qué. Y usted le puede dar, porque cuando damos con esa generosidad, la bendición no viene de la persona a la que le di, viene de Dios que sí tiene para bendecirme. Ese es el elemento de ser agradecido. Yo doy porque Dios me ha dado bendición a mí y porque yo sé que va a seguir dándome. Porque su mano nunca se acorta para bendecir. Y el verso 11 trae una expresión que se recuerda en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra, nunca dejará de haber pobres entre vosotros. Y ustedes recuerdan cuando se unge a Jesús y Judas, que era el de la bolsa, se enoja y dice, ay, pero es que ese perfume se hubiese podido vender y darlo a los pobres. Ahora, él no estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por las moneditas que se podía sacar de la venta del perfume. Y Jesús cita este versículo: nunca dejará de haber pobres entre vosotros, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y curiosamente, eso para la gente significa, entonces yo no hago nada porque siempre va a haber pobres. No, la cita que está haciendo Jesús es para leerla en el verso completo. Siempre va a haber pobres, entonces yo siempre debo abrir generosamente mi mano al hermano que está en necesidad, al hermano al que no le alcanza, al hermano que ha sido víctima de la injusticia. La expresión acá, gente pobre, es la persona que ha sido víctima de la injusticia, que ha sido dañada y por eso no tiene, porque alguien ha hecho algo injusto contra esa persona. ¿Sí? A esas personas hay que abrirles generosamente la mano. La idea es, mientras haya gente pobre, siempre va a haber la oportunidad de ofrecer generosidad. Siempre va a haber la oportunidad de ejercer ese llamado del Señor que nos recuerda: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestra vida? Somos llamados a ser generosos con el necesitado. Somos llamados a dar. No con la preocupación de con qué me voy a sostener. No con la intención del negocio, es que si le doy voy a recibir. No, la generosidad simplemente da y confía, porque Dios siempre es generoso. Lo segundo que debemos tener claro es que tener capacidad de préstamo, eso del verso 7, que prestarás y no pedirás prestado, la abundancia económica, no debe ser la seguridad nuestra. Nuestra seguridad está en el carácter de Dios y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Cuando ayudamos a alguien en necesidad, no es porque tenemos mucho. No es porque es que yo tengo sustento económico garantizado. No. Es porque reconocemos que Dios nos ha dado bendición económica y por eso nosotros podemos extender bendición económica a la vida de otras personas. Entonces es parte de ese carácter de Dios que da lo que nosotros queremos reflejar. Lo tercero es que debemos guardar nuestro corazón de mirar con malos ojos al necesitado. ¿Sí? No podemos pensar en dar sin la alegría del corazón. ¿Sí? Se nos recordaba antes de este tiempo, Dios ama al dador alegre. Y eso aplica para el diezmo, aplica para la ofrenda, pero aplica para la generosidad. A Dios le gusta la persona que da con gratitud, con alegría, porque sabe que su sustento viene de Dios. Cuando usted y yo podemos dar, damos porque nuestro sustento viene del Señor. Lo cuarto es que siempre va a haber pobres entre nosotros. Siempre va a haber gente vulnerable.
Pero eso no significa una indiferencia. Significa que siempre debemos procurar el bien para estas personas. En la medida que podemos dar, debemos dar. Debemos ayudar. ¿Sí? Cuando uno oraba en mi casa, y pienso muchas veces en la oración, cuando uno ora por los alimentos, en mi infancia, orábamos no solamente dando gracias por lo que teníamos nosotros. ¿Sí? En la oración siempre pedíamos: Señor, provee para la familia de la fe. Ayuda a la familia de la fe. Y ahora, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, yo he podido ser bendecido por la oración de otros y por el actuar de otros. Y eso es una invitación para mí, para ser generoso también. ¿Sí? Orar por otros, actuar por otros, porque es gratitud al Señor cuando lo hacemos. ¿Cómo vemos esto en Cristo? En Lucas, capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad al cautivo, proclamar el año agradable del Señor, dar libertad económica, ayudar al necesitado. Es parte del ministerio del Señor. Posiblemente pensamos que no es la parte más importante porque creemos que lo más importante para la vida de una persona es la relación con Dios. Pero es una parte importante, el poder apoyar. No porque lo que la persona necesite prioritariamente en su vida sea comer, pero sí porque podemos dar por la gratitud de nuestra relación con Dios. Entonces podemos ayudar a otros. El Señor nos invita a perdonar para ser perdonados, a perdonar las deudas, a perdonar las ofensas, liberar. El año de la remisión no solamente es un asunto de economía, es un asunto de soltar. Perdonar deudas, perdonar ofensas, dejar libre a aquel que necesita la libertad, porque nosotros disfrutamos de la libertad en el Señor. Nos recuerda que debemos dar con generosidad. El Señor llama a no mirar con ojos mezquinos. Nos llama a dar a aquel que está en necesidad. En Lucas, en el capítulo 6, en el verso 35, debemos dar con misericordia, va a decir este pasaje. Y lo cuarto es que el Señor, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestra salvación, nos recuerda que es más bienaventurado dar que recibir. Yo sé, nos encanta recibir. A mí me encanta recibir. Pero podemos reflejar ese amor de Dios cuando estamos dispuestos a dar. Cuando simplemente reconocemos que nuestro sustento, nuestra vida está en manos de Dios y que Él pone en nuestro camino personas para que nosotros las podamos bendecir. Y trayendo bendición a la vida de esas personas, nos vamos a encontrar con otras que Dios va a usar para traer bendición para nuestras vidas. No porque sea un trueque, sino porque tenemos un corazón que simplemente es agradecido, que es generoso y que ha reconocido que el Señor da bendición en el dar para los demás. Confiemos en la provisión de Dios. Demos con generosidad. Tengamos un corazón agradecido. Dios siempre bendice. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu bendición, por tu cuidado sobre nosotros, por la invitación que nos haces a tener un corazón generoso, un corazón que da. Ayúdanos a ser generosos y agradecidos. Ayúdanos a recordar que la libertad es parte de tu ministerio, que has puesto pobres entre nosotros para que demos con libertad. Ayúdanos a disfrutar
de ser generosos, de ser instrumentos tuyos en la bendición para otras personas. No permitas que sabiendo hacer el bien, no lo hagamos. Ayúdanos a ser de bendición en el entorno en el cual tú nos has puesto. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, somos llamados a la generosidad. Que el Señor nos bendiga al ser generosos. Dios les bendiga.